Nuestra primera intervención radica en el tema del notariado como garante de los derechos humanos. No hace mucho tiempo, en el 2008, se acercaba al Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Álvaro y Esperanza. Y los encontré allí en el festejo de los 60 años de nuestra Unión Internacional del Notariado Latino. No hace tanto tiempo y sin embargo, Álvaro ha logrado la transformación de este notariado colombiano con la fuerza que se presenta hoy. Y escuchar a un presidente de un país que pueda destacar el rol que juega el notariado en la consolidación de la paz, definitivamente nos emociona de una forma impresionante. Por nuestra actividad académica, por nuestra intervención en la Unión Internacional del Notariado, tuve la enorme suerte en mi vida de recorrer América toda, y también otros continentes que reúnen los países que integran la Unión a través de sus notariados. Y esta América es muy nuestra y hay que hacer mucho en América, pero ver lo que ha logrado Colombia en este tiempo merece una felicitación puntual a sus autoridades. Insertarse en la sociedad como se han insertado y reconocer y tener el reconocimiento de las autoridades del país es algo que quizás ustedes, porque lo están viviendo, no lo aprecian. Pero sepan que todos somos protagonistas, ustedes protagonistas directos y nosotros como observadores, como personas que venimos de otros lares de esta América, definitivamente nos sentimos con un sentimiento, tenemos un sentimiento desarrollado muy especial, porque este es el notariado que soñamos, el notariado que nos enseñaron nuestros ancestros, los grandes profesores del derecho notarial, cuando nos han inculcado que los principios del notariado latino, que están expresados claramente por la Unión Internacional del Notariado, tienen que consolidarse en las legislaciones internas de nuestros países. Y cuando nosotros decimos que el notario es garante de los derechos humanos, ¿estamos hablando tan solo de un relato, de una manifestación, de una expresión de deseos? ¿O estamos dándonos cuenta que la sociedad, integrada por todos nosotros, está teniendo en este notariado verdaderamente aquel operador del derecho en ejercicio de una función fedataria que les garantiza claramente el ejercicio de sus derechos, esencialmente sus derechos humanos? Cuando en América se declara cuáles son los derechos del hombre, corría el año 1948. ¡Qué casualidad! El mismo año que se fundaba la Unión Internacional del Notariado. Quiere decir que cuando el mundo terminaba una evolución o una involución con los grandes conflictos bélicos, definitivamente también se apostó al reconocimiento de los derechos humanos. Y estos derechos humanos nacieron en América en su declaración expositiva al mismo tiempo que nuestra Unión. Y hubo todo un proceso constitucional, legislativo, de consolidación de estos derechos dentro de nuestras legislaciones. Y hoy les pregunto, cuando hablamos de estos derechos humanos, hablamos de los derechos humanos trascendentales y clásicos, originarios, de lo que se podía destacar en la persona humana, su vida, su dignidad, su derecho a tener y conformar una familia, a tener un desarrollo con una vivienda digna, con una educación, con la salud garantizada. Hoy tenemos en los derechos humanos manifestaciones absolutamente modernas en este siglo que inicia, que tiene que también llamarnos la atención, porque nosotros, los notarios, para cumplir el rol que tenemos diariamente, debemos capacitarnos.
Y este es el rol que cumplimos a través de nuestra querida Universidad Notarial Argentina como fundación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Única en el concierto de todas las naciones que conforman la Unión Internacional. Universidad de posgrado, de capacitación permanente, de evolución del pensamiento notarial, registral, inmobiliario. ¿En pos de qué? De la seguridad jurídica que requieren todas las sociedades de nuestro ámbito global. Y cuando hablamos de estos derechos humanos y de esta necesidad de la capacitación para poder garantizar el ejercicio de estos derechos humanos, hoy por hoy no aquella necesidad de garantizar lo que es la esencia humana, con esta humanidad definida y determinada y vinculada con una vigencia social. La vigencia social que se da cuando el fuerte tiene que equilibrar sus fuerzas con el débil. Y esto es una contratación, y en la contratación masiva es uno de los ejemplos en los cuales el escribano, juntamente con su asesoramiento, con su capacitación y con entender que a las dos partes de este contrato los tiene que colocar en un mismo pie de igualdad para que no puedan llegar las cláusulas abusivas contractuales a perjudicar los propios derechos que esta persona tiene que desarrollar y los desarrolla entonces en el ámbito económico. Ni hablar de la necesidad de la vivienda, de una vivienda digna, donde el Estado también está garantizando no solamente la certeza de lo que significa la determinación de la especialidad del inmueble. Hoy estábamos escuchando catastro, sistema registral, en una base de una titulación auténtica como la notarial, es lo que necesita cualquier persona humana para tener con plenitud su derecho a una vivienda digna, que también el Estado garantiza porque nosotros somos delegatarios de ese ejercicio funcional que el Estado pone en nuestras manos. Pero entendamos claramente cómo esto fue evolucionando y con qué nos encontramos a principios de este siglo. La persona humana tiene el derecho a desarrollarse en plenitud, buscando esta tan ansiada paz, la felicidad individual, grupal y familiar, pero también tenemos hoy la defensa de los derechos de las minorías. ¿Cuáles son los derechos de las minorías como derechos humanos frente al derecho de las mayorías? Y hoy nos encontramos con algo muy particular. Si ustedes leen la información europea del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se plantea en todo este movimiento del reconocimiento de los matrimonios igualitarios un caso especial recién determinado por este Tribunal de Estrasburgo, Corte de Estrasburgo, en la parte de los derechos humanos. El caso es el siguiente. Un matrimonio igualitario en Austria solicita la celebración del matrimonio en país que no lo había reconocido en su legislación interna, la posibilidad de celebrar el matrimonio entre iguales. En consecuencia, comienzan una vía recursiva que no solamente está en la vía administrativa de Austria, sino que llega al máximo tribunal con denegación de la posibilidad de celebrar el matrimonio en todos estos estadios administrativos locales. Entonces los interesados llevan esta petición al Tribunal de los Derechos Humanos y en consecuencia este tribunal ha dicho algo muy importante que va a hacer y va a generar una orientación diferente en esta cuestión de los derechos humanos en el matrimonio igualitario. ¿Qué ha dicho? La celebración de un matrimonio igualitario no es un derecho fundamental de la persona humana y tampoco tiene universalidad. Significa que desconoce entonces Europa las legislaciones internas que están reconociendo la posibilidad de la celebración del matrimonio entre iguales. No.
Lo que está diciendo el más alto tribunal europeo, por unanimidad, por el voto de 47 de sus integrantes en unanimidad, y que es obligatorio para todos los países que han firmado el acuerdo para los que las definiciones y sentencias de la Corte de Estrasburgo definitivamente es vinculante, ha dicho los países europeos que definan internamente en su legislación la posibilidad de la aceptación del matrimonio entre iguales pueden seguir con esta legislación y pueden mantener esta legislación y la validez de los matrimonios así celebrados. Pero esto no significa que esto sea un derecho, vuelvo a insistir en las palabras de esta sentencia, un derecho fundamental ni universal. Por lo tanto, esta sentencia vinculante a todos los países y 47 países que conforman y que se supeditan a las decisiones de Estrasburgo, está diciendo sí al reconocimiento de la legislación interna y no a la obligatoriedad de que el país que no lo reconoce de esta forma se sienta obligado a darle reconocimiento y validez a la celebración de estos matrimonios. Este es un punto fundamental, es un cambio de paradigma en lo que significa el matrimonio de iguales. Si nosotros tenemos que destacar algo a partir del siglo XXI, es esta posibilidad que se ha dado a partir del año 2000 de que ciertos países reconozcan internamente la posibilidad de la celebración de estos matrimonios de iguales. Y es más, han reconocido ya no por sentencia, sino por las legislaciones internas, la posibilidad del ejercicio de la identidad, de la propia identidad y la identidad de género. Entonces, planteamos, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un amplio espectro de derechos que tienen que ver con la persona humana, esta persona humana que es la nueva terminología que estamos utilizando, que hemos dejado la persona natural o la persona física de lado para determinarla como persona humana. Tiene sus derechos humanos esenciales, tiene un enorme despliegue de estos derechos cuando fueron evolucionando en el pensamiento y en el reconocimiento de ellos, pero definitivamente a partir de este nuevo siglo ha tomado un rumbo diferente y esto es lo que significa que nada está determinado sólidamente y estáticamente con respecto a los derechos humanos, porque la evolución del pensamiento, la evolución de las costumbres, lo que fue el reconocimiento de las constituciones del siglo XIX, luego el avance en el siglo XX de nuestras legislaciones, irrumpe en esta nueva realidad con esta protección de las minorías y también pensar que estas minorías están conviviendo con las mayorías y estas minorías frente al reconocimiento de sus derechos fundamentales, de la no discriminación, de la autodeterminación, de la libertad, de la conformación de una familia en una estructura diferente de lo que significa el matrimonio entre hombre y mujer. Y esta cuestión de no discriminación. Fíjense ustedes, cuando esto comenzó con una fuerza inusitada, a partir del 2000 en las legislaciones internas, y fue entonces tomando una fuerza particular. Fijémonos en lo que ha sucedido en Estados Unidos, en el cual la Corte ha determinado con la diferencia del matrimonio entre iguales o no en los diferentes estados de Estados Unidos, resolvió la Corte que aquellos matrimonios celebrados en un estado donde la legislación lo permitía, debían ser válidos y entendidos como tales en los estados en cuales no se permitía este matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que una decisión jurisprudencial equipara las legislaciones de los estados que conforman esta organización tan cercana a nosotros en la América del Norte. Y en consecuencia, hoy Europa, vista Europa desde el otro ángulo, ha dicho
Definitivamente lo contrario. Ha dicho, el país que reconoce el matrimonio lo reconocerá como tal, pero no obligo a los demás países que no tienen esta orientación a tener que reconocerlo. Quiere decir que esto lo tomo como un único y simple ejemplo de lo que afrontamos vinculado a que esto es un derecho vivo, es una definición que los hombres, que las mismas organizaciones han elegido para poder definir situaciones de esta naturaleza, van estableciendo las directrices o parámetros interpretativos de estos derechos humanos en cada una de las oportunidades. Seguramente que Estrasburgo va a tener que volver sobre este tema porque existe otro caso de matrimonio integrado por dos mujeres rusas que se celebró en Toronto, en Canadá, y que actualmente están solicitando que su país reconozca este matrimonio. Por lo tanto, esto, a través de la globalización, de la circulación de las personas en la gran aldea, en los intereses que pueden desarrollar en una determinada zona geográfica con respecto a la legislación en otra, van a traer una constante revisión de todos estos principios. Y hoy, cuando tenemos en el mismo estado de Colombia esta situación tan particular reconocida, como definitivamente la posibilidad de intervenir en este tipo de matrimonios, en las uniones civiles de personas también de igual sexo, estamos definiendo la participación de un notariado en todas estas cuestiones que tienen que ver claramente con esta persona humana. Y recuerden ustedes, para ir concretando con el tiempo que tenemos para expresar estas pocas ideas, porque vamos a abrir al debate para los otros temas, es darnos cuenta que el avance del pensamiento respecto a los derechos humanos y a la filosofía que envuelve este tema de acuerdo a nuestras propias idiosincrasias y las escuelas del pensamiento jurídico filosófico que podamos abrazar, tiene que ver con los avances también de todas estas personas en la sociedad que tienen un grado de vulnerabilidad. Menores de edad, personas mayores vulnerables, todo lo que significa la migración, los migrantes, los desposeídos, cuando nuestros gobiernos hablan de pobreza cero y de toda la actividad que hay que desarrollar para insertar en la comunidad a estas personas desposeídas, siempre tenemos que alcanzar y apoyar la posibilidad de esta intervención notarial. Cuando la Unión Internacional ha sostenido desde prácticamente su fundación las comisiones que son intercontinentales, donde un papel relevante ha tenido la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente, en este periodo de la presidencia de Álvaro Rojas Charri, se ha creado la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos. Nuestra Universidad Notarial Argentina tiene también su Instituto de Investigación de Derechos Humanos. Quiere decir que esto necesita el protagonismo de todos. Y este es el protagonismo que hoy le planteamos a ustedes como una directriz de pensamiento para el futuro. Recordemos que desde los ámbitos de organización política como de los ámbitos de organización académica, la necesidad de la inserción del estudio de estos temas a partir de los notariados fuertes en su capacitación van a ser a la posibilidad de la difusión, conocimiento en la era del conocimiento, información y crear un ámbito propicio para que los habitantes de nuestros países, los ciudadanos, puedan ejercer estos derechos consolidándolos, no es solamente una expresión de deseos. Diariamente, quizás en forma aún imperceptible, cuando ustedes escuchan a un menor de edad que con cierto grado de discernimiento quiere expresarse, cuando estamos frente a una persona mayor, que vemos que su discernimiento tiene ciertos inconvenientes para su desarrollo pleno y hacemos lo imposible para que sus derechos estén definitivamente defendidos y consolidados en paz,
ahí, aunque nosotros no lo estamos advirtiendo, estamos protegiendo y consolidando y garantizando los derechos humanos de esa persona. Cuando un transgénero en la Argentina se presenta a nuestras notarías y tiene que cambiar su identidad por una autoevaluación correspondiente al otro género y viene en confidencialidad a solicitarnos que cambiemos las titulaciones de los bienes que integran su patrimonio, dado que los han adquirido con un género y hoy tienen otro género distinto, la confidencialidad, brindarle a esa persona un ámbito notarial propicio para el asesoramiento y para la ayuda en poder desarrollar esta nueva etapa de su vida. Por eso, desde la contratación, desde la vivienda, desde la minoridad, desde las personas que pueden tener un grado definitivo de incapacidad, desde las capacidades restringidas, desde todas las situaciones de tutelaje, como es la figura del apoyo tan moderna de las legislaciones más avanzadas, donde ya no se pretende que la persona que sufre un grado de discapacidad se la desplace en la voluntad de un representante, sino que participe de la gestión de sus propios interés a partir de la existencia de un apoyo que no siempre es una persona definitivamente humana, sino que pueden serlo también instituciones que se dediquen a esto. Por lo tanto, ¿qué decir que el espectro que tenemos con respecto a los derechos humanos es todo? Así como toda la vida del ser humano está, desde su nacimiento hasta su desaparición, con esta pretensa definición de establecer que debe ejercer sus derechos en plenitud en busca de la paz y la felicidad a la cual cada ser humano aspira, definitivamente al lado de esa persona pongamos un notario en el más pleno entendimiento que es el medio suficiente y el medio necesario para poder consolidar los derechos de esas personas. Así que con estas pocas ideas hay muchísimo para decir y muchísimo para hablar, pero luego de otra intervención vamos a abrir el debate para las preguntas y para las experiencias que ustedes pudieron haber recogido diariamente en la cotidianidad de sus escribanías, que no es poco decir. Muchísimas gracias.